Hola y bienvenidos a Ichiyo no Kana Oriente Series, soy Fitona Pisa Sagari. Pues bueno, vamos a hablar de un K-drama el día de hoy. Pero sí, primero tenemos que explicar el mito de Sísifo, porque hay que darle contexto al K-drama que voy a hablar. Aparte de todo, yo creo que en este va a ser uno de los pocos que sí va a traer sus spoilers. O sea, si tú ya la viste, te va a caer las explicaciones que yo dé aquí, porque ya sabes que hacemos unas reseñas desde el lado B con toda la simbología. Y esta de Sisyphus de Myth no va a ser la excepción. Así es que si no la has visto y para evitarte los spoilers o lo que se ventile aquí, pues sí, mejor pausa el video, vete primero a la serie y ya después te regresas a ver todo lo que se dice para no quemarte la historia. ¿De qué va este mito de Sísifo? Porque hasta aparece en la entrada de la cortinilla un hombre, como ven, así con una piedra. ¿De dónde sale todo esto para crear este drama? Pues es un personaje de la mitología de Grecia y pertenece a la tradición homérica, creada en el siglo VIII AC. Pero esta es una historia que ha trascendido en un contexto sociocultural de la historia helénica. Y te lo explican en el drama, pero así, mira, rapidísimo, que va de un lado a otro, que la roca, que no sé qué, y ese es su castigo, ¿no? Pero no nos dan más contexto. Entonces quiero primero dejarte esto en claro para que entendamos el K-drama. Ahora bien, hacia nuestros días estas narraciones son importantes, vinculadas a la importancia de encontrarle un sentido a las cosas que nosotros hacemos y en general con nuestra vida misma. Vamos a decirte que quién era Sísifo. La mitología griega cuenta que fue el primer rey de la ciudad de Efiria, actualmente conocida como Corintio. Y bueno, aparece caracterizado en la Odisea en la Ilíada, como un gobernante ambicioso, cruel, que no dudaba en utilizar esta violencia para mantenerse en el poder y evitar perder esta influencia en utilizar la violencia para mantenerse en el poder, y así también ante sus adversarios, o sea, generarles de cierto modo miedo, fuerza y este tipo de cuestiones para, obviamente, no ser vencido. Y llevó esto a que se ejecutara a varias personas. Además, pues no le importaba engañar a las personas, y también era de los clásicos embaucadores. Tener el control casi de un gran territorio y gobernarlo no era algo que distara mucho en esta etapa de la historia helénica, pero Sísifo tuvo la mala fortuna de imponer su voluntad, infringiendo las normas que Zeus, estos dioses extraterrestres, imponían a los mortales. Según versiones de este mito, Sísifo acusó a Zeus de raptar a una ninfa, mientras que otras señalan que traspasó los límites al matar a varios viajeros. Fíjense nada más, cuando empezamos con el contexto del K-drama, van a entender por qué toda esta mitología te estoy haciendo esta introducción. En el momento en el que Tánatos, la muerte, fue a buscar al rey griego por orden de Zeus, Sísifo lo que hizo fue engañó a quien debía llevarlo al inframundo, colocándole cadenas y grilletes que estaban destinados a ser utilizados en él, de modo que no pudiese morir hasta que Ares hiciera su intervención. En ese momento, la historia no terminó con Sísifo quedándose en el inframundo. Fiel a que era perverso y embaucador,
el rey griego le había pedido a su esposa que no realizase los típicos rituales en honor a los muertos. Sísifo ahí tuvo una excusa para pedir volver al mundo de los mortales y entonces castigarla. Este deseo ya entonces fue satisfecho por Ares, pero Sísifo se negó a volver a el inframundo, pues de donde venía, con la muerte. Por lo que traerlo de vuelta era molestar a estos no humanos. Y ahí empieza el castigo de esa piedra, como la vemos en el contexto. La pena que debió cumplir Sísifo no se limitó nada más al dolor físico, ni exactamente a ser humillado. Esto era fundamentalmente el hecho de experimentar de primera mano lo que era no tener sentido. El castigo consistía, y lo mencionan en el K-drama, empujar una gran piedra redonda desde la base de una montaña hasta su cima, para una vez que llegaba a la cima, verla cómo caía rodando hasta el punto de partida. Hay versiones de este mito de Sísifo que este castigo fue eterno. Y lo que sería el dolor por la falta de sentido de la vida, Sísifo es un hombre que no existió más allá del entramado de las narraciones que estructuraron el sistema de creencias buena parte de la sociedad en la antigua Grecia, pero sí pertenece a estos mitos y a las ficciones. Su figura tiene algo que puede identificarse a la era contemporánea, y su historia habla de esta tragedia que se supone vivir absurdamente, algo que no te va a llevar a nada. Esta narración de Sísifo entronca muy bien con la filosofía existencialista y ha fluido en un paradigma que es de modo humanista, y sobre todo también para los que han estudiado la psicología. Los filósofos se caracterizaban por preocuparse por el aspecto del fenómeno, que a su vez apuntaba a ser algo lógico de las experiencias, aquello que es subjetivo, privado e intransferible a otras personas, vinculado a la conciencia de cada una de las sensaciones que no pueden ser expresadas totalmente con palabras. Así que con esto le damos sentido a la vida, que es un aspecto que no puede ser agotado nombrándolo a través del lenguaje. Y pues ha sido algo muy explorado por los existencialistas. Uno de los personajes y pensadores de la existencia pues fue Albert Camus. Y bueno, de ahí hay la mitología griega en un libro llamado El mito de Sísifo, para que vayamos poniendo en contexto. Para Camus, la principal cuestión filosófica que debe de ser abordada es: ¿cuál es el aspecto de la vida que hace que merezca la pena ser vivida? O más, así sencillamente, ¿qué es lo que hace que el suicidio no sea la opción que más nos seduzca? El placer circunstancial puede invadir nuestra conciencia en el momento dado, pero en sí no hace que nuestras vidas merezcan la pena. Lo que sí se puede hacer que valga la pena es hacer que nuestras acciones tengan un marco y un proyecto vital que vaya teniendo sentido. Otra de estas premisas es que los existencialistas dicen que es la vida en sí mismo es un sinsentido. Y hay algo más, donde pues la estructura y vértebra de la realidad, pero no ocurre, y algunas personas sí ven la vida así sin sentido. La realidad simplemente es, existe y nada más, y no hay que buscarle 3 pies al gato cuando sabemos que tiene 4. Para Camus es
abrazar el proyecto de darle sentido a la vida y no caer en la trampa de adoptar una existencia como la que tuvo Sísifo, de estar haciendo cosas que no tienen sentido. Y era que este Sísifo arrastrara la piedra y cayera y otra vez para arriba y cayera y otra vez para arriba. Más o menos así es lo que es esta leyenda. Ahora bien, entrando ya con esta explicación a lo que es el K-drama, el K-drama tiene a su vez 16 capítulos de la televisora YTBC. Voy a centrarte la imagen. Va de nuez, vamos a centrar la imagen. Y bueno, tenemos a estos dos personajes en particular. ¿De qué te va a hablar en estos 16 capítulos supuestamente de ciencia ficción? Pero ya te comenté que está tomado de la mitología. Y entonces es la forma de que hay que darle sentido a esta historia. Bien, pues son dos hermanos aquí. Tenemos que tenemos aquí en la fotografía Hanta-san, que es el hermano mayor, y el de la fotografía Hanta-sul. Por lo tanto, primero de lo que nos va a hablar para empezar a tener sentido dentro de la historia es que hay una máquina del tiempo. Y en esta máquina del tiempo resulta que fue inventada por Hanta-sul. Él es un gran presidente de esta compañía que se llama Quantum Antec, que vendría siendo la tecnología cuántica y el tiempo. Ese es el significado que le da su compañía. La cuestión aquí es, y él por estar tan disperso en su mundo, resulta que no se ha dado cuenta y no se ha percatado que ya hay personas que están viajando al pasado. Ya estamos hablando por ahí del 2030. ¿Coincidencia de que estén usando el año 2030, que es cuando quieren cumplir los del cabal su agenda? Ahí me llamó mucho la atención. La historia entonces parte de que una joven, que es interpretada por Park Shin-hye, resulta que para el 2012 nace y por lo tanto al 2020, 19-20, pues es una niña totalmente y en esa realidad no ha pasado lo que pasó en el futuro, que fue, y que vienen ahí las mentiras de la manipulación de la historia, que la gente cree que Corea del Norte, así de buenas a primeras, bombardeó Corea del Sur y entonces aventó bomba atómica o misiles atómicos, destruyéndose lo que es Corea del Sur. Hasta ahí dices, ok, pero si lo vamos pensando con lógica, al momento que a Corea del Norte se le ocurra esto en la vida real, no solo da en la torre a Corea del Sur, sino se la harían en la torre con la radiación ellos mismos. Estarían locos en hacer algo así. Pero vamos a seguir hablando de esta supuesta ficción. Por lo tanto, esta muchacha lo que quiere hacer es viajar al pasado. ¿Para qué? Para tratar de cambiar ese pasado y entonces que no haya este bombardeo que sucedió en Corea del Sur
Y resulta que el año es en el 2020, que es cuando se desarrolla esta trama, y la fecha es lo más esencial para hablarte de una cuestión ritualista, que es 31 de octubre del 2020, cuando les da el bombardeo. Y entonces esta muchacha tiene que viajar sola en esta máquina del tiempo y enfrentarse unos meses atrás a esa realidad que por lo menos Hanta Azul ni en cuenta, donde vamos viendo dentro de esta historia que te hablan en ficción, que hay un buró de control de inmigrantes, pero la gente podría pensar inmigrantes de otros países, porque a veces corta nuestra mente, pero este control de este buró lo que hace es controlar a los inmigrantes del futuro hacia el pasado. Y entonces ahí se viene poniendo lo más interesante, porque nos hablan de una empresa o un personaje que se autodenomina Sigma. Y Sigma obviamente es parte del alfabeto griego y no está tomada Sigma nomás así porque sí, tiene también ahí su simbología. La cuestión aquí es que tanto Hanta Azul se va a empezar a dar cuenta de que algo sucede, se va a enfrentar con esta muchacha que lo va a defender, y que ahí vemos este discurso que están tratando de meter a diestra y siniestra, de que los hombres son unos tarugos, como es Hanta Azul. Sí, tendrá su dispersión muy inteligente y creó la máquina del tiempo y demás, pero para defenderse es un tontajo, y entonces necesita mucho de ella, y que ella deja tontos a Rambo, a Jackie Chan y a Jet Li juntos. O sea, tiene una fuerza que qué bruto, una agilidad que qué bárbaro. Y pues ya sabemos cuál es el discurso que quieren manejar aquí en Sisyphus. Y luego, pues obviamente te van a ir pasando que, aparte de todo, para viajar del pasado, nada más del futuro al pasado, tienes que entrar en una especie de marcación de código. Te hacen aquí como un tatuaje y tu número es tal, como para tener control. Y aparte, como quedó radiado, con radiación, digamos, Corea, en el futuro, interesante es que el control de esta inmigración lleva aparatos para checar que estas personas que vienen del futuro tienen cierta especie de radiación más alta, que también ahí se va poniendo por lo pronto interesante. Más interesante aún que no viajan solos, o sea, nada más la persona y ya. Viajan con una maleta, y esa maleta trae información del pasado. En ciertas ocasiones, y cuando llega Sigma, digamos del futuro al pasado, porque esta máquina está inventada así, y lo dice el protagónico. Esta es una máquina nomás para que pueda haber un traslado del futuro hacia el pasado y no viceversa.
Y aquí la cuestión se pone sumamente muy interesante porque vamos viendo cómo el protagónico está tratando de derrocar al malo de la historia. Te dan a entender que, como en la mitología de Sísifus, han estado haciendo esta rueda cíclica y gana el malo, y gana el malo, y gana el malo, y hasta que no le cae al protagonista el 20 de cómo derrotarlo y acabar con el mal. Para esto te ponen, obviamente, como en Volver al Futuro, una escena muy particular de cuando Sigma viaja al pasado con su maletita y todo, y empieza a hacer apuestas, y empieza a hacer apuestas, y empieza a hacer apuestas de caballos, porque tiene todo en almanaque. Y ahí se replica lo que te dijo CMX en Volver al Futuro. Cuando el Biff viejito le da al Biff joven un almanaque y así cambiar el futuro de 1985. Más o menos esta teoría te la aplican aquí, en este drama, para que vean que muchas de las veces se repite y se replica este tipo de discursos, para que pongan ojo de chícharo. También dentro de esto hablan de curas en el futuro y medicamentos que tienen, pero en el pasado no hay. Y te podrías dar una idea de que a lo mejor estas élites tienen curas para varias enfermedades, pero la población en general no lo sabe. Y te la juegan en la boca diciéndote que obviamente pues apenas están en fase de experimentación o que ni existen. Te deja pensando este drama en muchas cosas. Más aún que no se pueden encontrar en el mismo línea de tiempo dos personas iguales, porque entonces sí la imagen colapsaría. De la forma que se interpreta Sísifus, y sobre todo el dueño de la máquina del tiempo, dice que para trasladar a un humano de el futuro hacia el pasado sería como una réplica exacta, y dentro de esto nos vamos dando cuenta de que parecería algo muy complejo, y ahí nos damos cuenta con un medallón que trae la mujer esta del futuro, cómo los junta y se hacen uno para darle viabilidad a que nada más puede haber un objeto o una persona en el mismo tiempo. Hay que entenderlo así. El malo de la historia es alguien muy particular, y ahí vemos cómo este malo de la historia simboliza a los psicóticos de la élite. La verdad, de la forma en que, por eso vamos viendo la forma en que esto se va articulando. Y ahí hay mucho que rascarle con lo que respecta a este drama. Sobre todo porque este muchacho, cuando es niño, Sigma, pues tiene amistad con este muchacho, Janta Azul, y él le platica estos sueños que tenía de niño, y nos damos cuenta que estos psicóticos le echan la culpa al mundo entero de que ya están cucús,
y que por eso se tienen que vengar de la gente y de la población porque los trataron mal. Ese es el discurso que tiene el malo de la historia. Y además, lo más interesante que sucede en el futuro, cuando ya se echaron Corea del Sur, supuestamente, es que arriba viven una guerra. Hagan de cuenta que Corea del Sur quedó como Chernobyl. Así. Y pocos son los que están ahí y hay una guerra entre los pocos que quedaron. Y por el otro lado, fíjense qué curioso, este cuate de Sigma, como es un personaje de élite, tiene control de la máquina del tiempo, porque pues obviamente se escabechó al dueño. Y lo más interesante es en una de las escenas que te van contando, porque es como parte de un rompecabezas que hace YTBC, para decirte, ahorita te mostramos este lado de la historia, pero en otro capítulo vas a ver otro lado de la historia para que vayas entendiendo todo el contexto. Y lo interesante es que cuando están por llegar a ese lugar donde está la máquina del tiempo, pasan por un subterráneo donde tienen todos los lujos y las comodidades y allí estas mentadas fiestas con los antifaces. ¿Así o más claro? De lo que hacen estas personas, que están todas cucucitas. Y eso lo puedes notar porque puedes hacer varios contextos y varias lecturas. Y esto es lo que yo te traigo con lo que respecta a Sisyphus the Myth, y que trae todo este contexto englobado. Y aparte de todo, pues estos de élite pues tienen todos los servicios, mientras la gente arriba, que quedó Corea del Sur como Chernobyl, sufren de comida, tienen que comer pura comida enlatada, porque obviamente de eso se trataba, porque también ese discurso hay dentro de esta historia de hacer una despoblación. Y esto es también porque el loquito de la historia te dice cómo es que mandó los misiles y cómo fue que el 31 de octubre estallaron en Corea del Sur. Y otra más, que es un contexto que viene también en la nueva de Spider-Man No Way Home, que los malos merecen una segunda oportunidad. Eso fue lo más interesante que vi. Mientras el bueno de la historia ya le halló sentido, y que obviamente lo volvieron a chantajear con la muerte de esta muchacha, porque te ponen también de que pues se enamoraron una mujer del futuro y un tipo del pasado. Y si te pones a pensar, ¿cómo es posible? Y no es cosa de fantasía, porque muchos serían, ay, es que es fantasía. Ajá, la niña en ese tiempo en el que está, tenía 9 años. Este cuate casi 30. ¿De qué estamos hablando? ¿De una pedo velada? ¿Para que te creas una historia de amor? Porque de verdad eso fue lo que, de todo lo que te estaban contando en la trama, creo que lo de menos es una historia de amor fallida entre estos dos. Y que también viene esa programación en contra del matrimonio, porque de hecho hay un diálogo por ahí de que dicen que pues ella no se va a casar con él porque no le atrae ni mucho menos. Y entonces en una de las fotografías que supuestamente le dan chicharrón a ella no sé cuántas veces, pone detrás de la fotografía que ella prefiere quedarse soltera. Es muy interesante todos los discursos que trae este drama de Sisyphus the Myth, que obviamente una organización de inmigración y Sigma, pues sí, es un invento bien dado, pero
para tratarte de embonar el mito de Sísifo, a hacer esta historia de ciencia ficción, más meter programación predictiva, más esos mensajes de las medicinas, y más obviamente cómo es que la gente con estas élites que manejan caen. Porque le voy a dar la cura a tu mamá de lo que está padeciendo, y que son simplemente paliativos, porque una de los personajes, su mamá está enferma, y entonces resulta que le dan una medicina del futuro y que nada más sirve como paliativo un mes, y al rato vuelve a caer en cama. O sea, nunca se va a recuperar la señora, y de ahí agarran a uno de los personajes. Otra, inventar también de trasladar niños del futuro, y que obviamente con la guerra que está por comenzar, resulta, y esto también es lo más interesante del asunto, cómo es que una de las malas de la historia, aunque está su ser futuro escondido en una iglesia, lo que es darlos en adopción, aunque esos niños se trasladen del futuro al pasado mal, porque también hablan de eso, de cierta clase especial de ADN, para que no te afecte según el brinco o el salto en el tiempo. Tiene, les digo, muchas lecturas y por eso es que me estoy tardando en explicarte todo lo que trae Sísifos, y que bueno, el final también te apunta de que este cuate lo vemos en un avión, ya está petateado, no te voy a decir qué es lo que pasa ahí, y entonces en sus alucines baratos, ahí en su dimensión astral, ve a esta muchacha y contento de la vida. También tenemos el hermano, que no hemos hablado bien del hermano de él, que es el hermano mayor, Hantesan, que para esto, pues los que están confabulados lo meten a un hospital psiquiátrico, y para esto también este cuate, sabiendo de la máquina que va hacia el pasado, decide internarse en el pasado, y lo que les dejan muy en claro también es que no pueden cambiar el pasado, que todo tiene que transcurrir como es, pero de cierto modo el malo de la historia está manejando todo este entorno, está manejando todos los hilos para que él gane todas las veces posibles y haga quedar mal al bueno de la historia como un tonto y como un incompetente, aunque es una mente brillante. Después como que se desdibuja el personaje del hermano mayor, y debieron darlo también un poquito más de peso, creo yo. Y pues bueno, esto es lo que viene a grandes rasgos en Sísifos de Mit, que sí te la recomiendo, obviamente sí, pero no la veas nada más como una historia de ciencia ficción y se acabó, porque está bien grueso todo lo que ventilan ahí, y sobre todo de estos psicópatas. Y hay mucha gente que todavía se niega a creer en esto, y que cada día van apareciendo más estas sociedades secretas, más estos entornos. Si no, pregúntense del juego del calamar, que el juego del calamar, según esto, es lo que representa hoy en día la humanidad, porque así se los están haciendo con esos choros, cuando la cuestión es mucho más profunda. No la he visto, pero cuando la vea aquí les voy a traer la neta, santo y seña, y obviamente también voy a tener que quemar la trama para que le entiendan al 100% qué es lo que viene. Y eso es la lectura que tiene esta, por lo menos Sísifos de Mit.
y que obviamente, pues al desaparecer el creador de la máquina, pues obviamente ya no va a haber máquina del tiempo. Obviamente esta chica no existe en el pasado. Y además, pues también vemos los personajes que viajaron del pasado, o más bien del futuro hacia el pasado, y que nos damos cuenta también que hay un personaje que abusa de todas las maneras posibles de su esposa, dándole unos trancazos enormes, y que también es muy refrendado eso en la cultura coreana, de ese machismo. Así es que para que se den una idea qué tanto trae esta historia. Me tardé mucho porque había que empezar por un principio para que te des cuenta que es Sísifus o Sísifo, y ya después narrarte la historia del K-drama de 16 capítulos, que sí se te va a ir, mira, como agua. Y si no habías captado todo esto, vuélvela a revisar para que te des una idea. Y bueno, gracias por inscribirte, dale click a la campanita, tu me gusta. Ahora sí que la campanita muy importante, porque a veces me dicen no me están llegando las notificaciones. Si no, checa que no te hayan desuscrito del canal, porque eso también está pasando mucho, los están pasando otros canales como si fueran ustedes bots. Si eso es así, desinscríbete de ese canal, vuélvete a inscribir con nosotros, dale tu manita arriba a esta información para que vaya circulando y la gente se vaya dando cuenta que hay dramas que sí tenemos que interiorizar por la temática. Así es que por mi parte es todo, que tengas buen día, buena tarde y buena noche, donde quiera que te encuentres.